Hay una frase famosa de Martin Luther King que de una forma u otra puede traducirse que lo único que necesita el mal o la injusticia para prevalecer es que los hombres justos se crucen de brazos. ¿La has escuchado? Entonces, esto nos presenta la idea de que por un lado el mal siempre va a prosperar de manera natural. Es como la enredadera en una cerca, como el bejuco en cualquier sembradío, es como la hierba mala en tu césped. Nadie se le ocurre sembrarla, nadie le echa abono a un árbol de espina. Sin embargo, allí está, crece, se desarrolla y crea muchos males. Lo único que tienes que hacer tú es hacerte el de la vista gorda. Y tú vas a ver como el cultiamor salta de la cerca y te cubre el techo y te hace una pared verde, preciosa, arena, con frutos de cultiamor, naranjados o amarillos, que lucen muy lindo. Pero con el tiempo, esa floresta verde campesina en medio de Miami vuelve a echar raíces en medio de las paredes, y empieza a levantar alguna tejita, y ahí cae una gota inofensiva, y así sigue un mal a otro, y 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 un día tú te encuentras llamando al seguro diciendo: ¿sabes qué? Me parece que tengo un problemita en la casa, se me está cayendo encima. No sé cómo empezó. Bueno, empezó mirando para otro lado, empezó siendo indiferente. Esto me lleva a otro pensamiento, que lo opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. Eso se ha traducido de varias maneras, pero allí está. Lo contrario, lo opuesto, el antónimo del amor no es el odio, sino la indiferencia. Hay personas tan egocéntricas que dicen: bueno, no importa que hablen bien o que hablen mal, lo importante es que hablen. Y mientras están hablando, sea bueno, sea malo, hacen campaña. Porque eso, yo estoy en la boca de las personas. Ahora, el problema es cuando hay indiferencia. Entonces ahí hay problemas para las encuestas. Pero es cierto, hay personas que tú puedes encontrar que dan esta razón. Mientras yo encuentro una oposición, mientras yo encuentro hasta odio, yo me puedo aferrar a una causa porque estoy peleando por una causa justa que está resistiéndose las circunstancias, pero yo sigo avanzando. Muchos podemos batallar contra cualquier oposición, pero pocos a veces podemos batallar contra la indiferencia. Hay algún joven que quiere enamorar a su jovencita, y mientras la jovencita le dice: tú eres lo que eres, un feo, qué pesado tú eres, a ti nadie te ríe los chistes, él sigue y sigue y sigue. Pero cuando ya no le dicen nada, cuando ya no le responde la llamada, cuando lo que encuentra aquel caballero azul es una pared en blanco de indiferencia, muy pocos son los que perseveran más allá de ese obstáculo. Porque la indiferencia puede derribar las mejores intenciones. Ahora nosotros estamos en medio de una circunstancia en la sociedad donde se está cayendo a pedazos. Cuando hablamos de la familia, se derriba. Hay tanta variedad de estilos de familia que ya la identidad familiar conservadora y bíblica de la cultura judeo-cristiana que heredamos en el occidente queda una nebulosa, borrosa en el recuerdo de cómo fue
el matrimonio o la familia de nuestros abuelos. Hay una generación nueva que ni tan siquiera vivieron o supieron de cómo vivieron sus abuelos, y para ellos la herencia familiar aún se vuelve más nebulosa. Y la familia se derriba y buscando nuevos patrones de cómo debemos funcionar en esta sociedad. Y muy pocas familias prevalecen unidas al cabo del tiempo. Ahora, cuando nosotros vemos las circunstancias sociales o políticas, es muy difícil a veces encontrar patrones de liderazgo que son dignos de confianza. Y la sospecha brota en el corazón y dice, no sé si esta causa o esta meta es digna de seguir. Y surge en el corazón, ¿qué cosa? Indiferencia. Ahora tú vas por las calles de Miami y ves un homeless, ves otro, ve otro y ve otro, algunos oportunistas, otros medios ladrones, estafadores y otros en sincera condición de necesidad. Pero ¿qué pasa con el corazón? El corazón llega al momento que se anestesia, se hace indiferente. Y déjame decirle que no importa que sea en la familia, o en el ámbito social o político de la comunidad, o en el individual, en la lucha o en el encaramiento de las circunstancias del paisaje cotidiano, no importa cuál sea la esfera en que tú te mueves, cuando la indiferencia afecta tu corazón, se pierde toda esperanza de cambio. Puedes tener las habilidades, el conocimiento, el recurso, pero simplemente hay una apatía en el corazón que te inmoviliza para ser parte de un cambio positivo donde quiera que tú estés. Cuando eso ocurre en la iglesia, el enemigo ganó la batalla antes de presentarse. La iglesia no puede ser indiferente. El creyente no puede ser indiferente. El discípulo de Jesucristo no puede ser jamás apático a las circunstancias. Tiene que tener una mirada penetrante a los corazones humanos. Tiene que tener una mirada profunda a las circunstancias sociales, familiares, relacionales. Y tiene que tener un corazón tierno, lleno del amor de Dios, compasivo, que lo mueva a una acción comprometida por un cambio a favor del reino de Dios. No hay lugar para la indiferencia en la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros leemos aquí Jueces capítulo 6, estamos en medio de una circunstancia terrible. ¿Sabe que la historia es cíclica? No solo para Israel en el tiempo de los jueces, sino para el tiempo de todas las naciones. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Hay tiempos que la gasolina supera los $4 y hay tiempos que baja los $2. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Escuché a alguien, a un pastor, diciendo lo siguiente a su congregación: los tiempos buenos hacen hombres blandos. Los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Y cuenta, mi abuelo iba caminando al trabajo. Mi papá manejó un Toyota o un Honda. Yo manejo un Mercedes. No exactamente las marcas, pero usted tiene la idea. Mi hijo va a manejar un carro mejor que el mío. Quizá un Lamborghini. Ahora qué, pero quizás el nieto mío va a manejar un Mercedes. El bisnieto mío va a volver a manejar un Toyota. Y el tataranieto mío quizás vaya al trabajo en bicicleta. ¿Por qué? Porque a veces los tiempos buenos hacen hombres blandos. Y
los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando de sentido genérico, el ser humano. Ahora, cuando nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y los tiempos se agravan, es el tiempo en que tú debes levantarte para ser fuerte, no indiferente. La circunstancia, cuando te aprietan, cuando las cosas se ponen malas a tu alrededor, no es el día de poner la cabeza on the ground, de poner abajo de tierra, sino es pararte firme y ser fuerte para el Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y después de esa frase, nunca va a haber prosperidad, nunca va a haber paz, nunca va a haber esperanza. Después de esa frase, nunca las cosas van a marchar bien. Por eso, Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en las cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían el fruto de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amado hermano, ¿por qué Israel estaba en esa tierra? ¿Por qué estaban en ese lugar? Porque Dios lo había traído hacia allí. Y en ese lugar Dios iba a dar bendición, paz, prosperidad. Allí iba Dios a darle a ellos el sustento para tener una vida abundante como nación bajo el gobierno de Dios. Pero el momento en que se mueve el corazón del gobierno de Dios, usted puede pensar que ahora eres libre porque no rinde cuenta a nadie. No, tú estás siendo esclavo del pecado, y el pecado siempre va a traer devastación donde quiera que esté. Empobrecimiento de la experiencia humana y de las relaciones humanas. Amado hermano, donde había un pueblo que tenía promesa, ahora ellos eran empobrecidos. Los propósitos de Dios no se cumplían en ellos. No hay garantía para ellos ser llamado Israel. No hay garantía para ellos diciendo: nosotros somos aquella nación por quien peleó Jehová y abrió el mar rojo. No hay garantía para ellos decir: en algún lugar de estas tierras está escondido un libro que se llama la ley de Moisés. No hay garantía para ellos que sus abuelos fueron hombres grandes de fe. No hay garantía para ellos, porque ellos, cuando llegó el momento de cumplir su lugar en la historia, ellos no lo hicieron bien. No importa el nombre, no importa el lugar, no importa la historia, no importa la herencia. Cuando le toca el tiempo a ellos, no lo hacen bien y claudican. Ahora, en una circunstancia como esa, ¿qué se va a hacer? ¿Lamentarse? ¿Quejarse? ¿Criticar? ¿Estamos aquí por culpa de fulano o estamos aquí por culpa del otro? Cuando las circunstancias son así, lo mejor que hace el pueblo de Dios siempre es clamar a Jehová. Porque por encima de las condiciones terrenales está el gobierno de Dios. Y Él determina poner límite al mal que toca tu circunstancia. Y Él es quien puede marcar una diferencia tangible y radical a tu experiencia de vida. Todo cambio positivo realmente comienza con una búsqueda del rostro de Dios y con un clamor genuino para que Dios intervenga en tu historia personal, en tu historia familiar, en la historia de tu nación
y entonces haya un nuevo comienzo de bienestar bajo el gobierno de Dios. Amado hermano, hasta que no se clama insistentemente, perseverantemente, comprometidamente por un asunto, no hay esperanza de cambio. Porque la oración que precede a las transformaciones está preparando el corazón con mayor compromiso, con mayor deseo de que la gloria de Dios se manifieste allí donde tú vives. No digas que estás realmente comprometido con un cambio si no estás comprometido con ese cambio en oración. No digas que realmente quieres que una hija cambie, que un hijo cambie, que un matrimonio cambie, si no estás poniendo esas relaciones en oración. Cuando el corazón se apodera de amargura, de quebranto, de dolor, porque las circunstancias te aplastan, deben guiarte a la oración. Deben guiarte a la búsqueda espiritual, deben guiarte al ayuno, a la vigilia, deben guiarte a buscar el rostro de Dios con la misma agonía, con la misma intensidad que estás sufriendo por esa circunstancia. El pueblo de Israel tenía estas dos opciones: seguir viviendo en cuevas o buscar el rostro de Dios para que lo bendijera, los prosperara, los defendiera y les diera victoria. Y tú en tu relación con tu hija y tu hijo, y tú en tu relación con tu esposa o con tu esposo, y tú con tu relación con tu jefe o tu jefa, y tú en cualquier circunstancia de la vida tienes dos opciones: seguir siendo machucado, oprimido, soslayado, ignorado, o clamar a Dios para que esas circunstancias cambien. Porque Dios no te ha traído hasta aquí para que seas esclavo. No te ha traído hasta aquí para que tú seas empobrecido en el sentido de la experiencia humana. No te ha traído hasta aquí, en el pueblo de Israel esta es la palabra, para ser cola, sino cabeza de las naciones. Y si el Señor, tú eres hijo de Dios, el Señor pelea por ti. El Señor obra en ti y te usa a ti, no para que seas recepción de los males, sino portando la unción del Espíritu, la palabra de Dios, el carácter cristiano, el evangelio en tu boca, las buenas obras del reino en tus manos. Tú cambies las circunstancias. No seas una víctima, sino un factor de cambio y de transformación donde quiera que tú estés. ¿Puedes decir amén? Una cosa es vivir como víctima, teniendo autocompasión de que mira el precio de las cosas, mira la circunstancia, que violenta está la gente, que los salarios son cada vez más bajos. Eso es una opción de actitud humana, natural, por supuesto. Y la otra es, ¿sabes qué? Estas son las circunstancias. Yo voy a ponerme en las manos de Dios para que algo cambie en mi nación. Y ese cambio comienza poniéndonos de rodillas y humillándonos delante de Dios. Nada pasa sin oración. Poca oración, poco poder transformador. Mucha oración, mucho poder transformador. No porque haya poder en la oración en sí, sino porque nosotros estamos entrando en comunión con aquel que es el Todopoderoso. La oración hace la diferencia. Y dice el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron, versículo 8, Dios comenzó a mover las fichas. Cuando tú clamas, Dios escucha. No hay oración que caiga al vacío. No hay lágrima que Dios no conozca. No hay gemidos del corazón que el Señor no escuche como gritos al oído de su hijo y hija amados. El Señor nunca es indiferente al clamor de sus hijos. En el momento que tú dispones tu corazón para buscar el rostro de Dios para un asunto, allí se comienza a movilizar el ejército del cielo a tu favor, para la gloria del Dios Padre. Ahora, la historia es muy rica y debes leerla en casa. Tengo que hacer grandes saltos en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Dios
se le presenta a Gedeón. Voy a hacer un salto. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo Gedeón en el momento que se le presentó el ángel de Jehová? ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando. Para Gedeón era un día común y corriente. Estaba en sus 8 horas de trabajo. Estaba allí en la factoría como cualquier otro día. Le tocaba hacer esa tarea tantas veces como era de costumbre. Estaba allí trabajando. Y en ese día común, donde no tenía un appointment con el cielo interrumpió su jornada diaria porque tenía una palabra precisa para él. Déjame decirte que la sucesión de los días pueden ser iguales para ti, pero en el calendario de Dios siempre hay un día que cuando viene el encuentro contigo, ese encuentro de Dios contigo lo cambia todo. Tú puedes estar esperando una semana, esperando un año. Ay, hace 2 años estoy en esta circunstancia y no cambia. Pero de repente viene tu día en el que el Señor se acerca, habla a tu corazón y hay esperanza de que todo cambie. Jehová está contigo. Esa es la primera frase que se le dice a Gedeón. Déjame decirle que esa frase, Jehová está contigo, es la promesa del favor divino para todo lo que se va a decir de ahí en adelante que Él va a emprender en la voluntad de Dios. Tú vas a tener la presencia de Dios, quiere decir que Él te va a favorecer a partir de ahora lo que te voy a decir. Ante todo, antes que te diga lo que Dios te está llamando, antes que te dé la hoja de ruta de tu travesía espiritual, déjame decirte, no vas a tener excusa, no vas a tener por qué temer, porque Jehová, te digo de antemano, está contigo. Y después le dice, varón esforzado y valiente. Si nosotros leemos de ahí en adelante, nosotros no encontramos ningún vestigio, rasgo ni sombra de valentía, de vigor, de firmeza, de carácter en este hombre. Y Dios lo está llamando así porque no se trata de quién Él ha sido hasta este momento que se encuentra con el ángel de Jehová, sino que ahora Dios en el encuentro le está dando una nueva identidad. Y como mismo a Pedro se le dijo, hasta ahora tú te has llamado Simón, pero te vas a llamar Pedro, serás roca. Y hasta ahora tú has sido Jacob, pero tú vas a llamarte Israel. Y cuando Dios viene al encuentro y te da un nuevo nombre y define tu identidad, tú tienes también estas dos opciones: creerle a Dios como Él te ve, o creerle a tus circunstancias lo que te dicen de quién tú eres. Y él tenía que decir, ok, Dios está conmigo y la presencia de Dios en mi vida ahora me da una identidad diferente. Ahora, por la presencia de Dios en mi corazón, en mi vida, yo soy esforzado. Yo soy valiente. Porque no se trata de mi esfuerzo personal, no se trata de mi coraje humano, se trata de que Jehová está conmigo. Y Él me da una nueva identidad y me capacita en el ser interior de mi corazón para hacer lo que Él me está llamando a hacer. Amado hermano, versículo 14. Mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Versículo 14 al final. No te envío yo. ¿Qué querrá decir eso? No te envío yo. Al menos dos cosas. Uno, yo
yo, Jehová, te estoy diciendo que lo haga. Ve, just go. Ve y haz la voluntad. Segundo, ¿no soy yo quien te envío? Es decir, al enviarte, yo estoy dando la garantía que tendrás lo necesario. Entonces, tienes el respaldo divino y él no tiene por qué eludir el llamamiento. Sino dice, Jehová manda y yo hago. Jehová respalda, yo triunfo. Porque él me envía. Y el que me envía estará conmigo. Pero déjame decirte que este hombre tenía que procesar esto poco a poco. No todos son Juan, Jacob, Andrés, que dejando la barca, dejaron todo y siguieron a Jesús. No, él tenía que procesar. Yo no sé, aquí yo creo que en la iglesia tiene que haber esos dos tipos de personas. Que escucha un mensaje como él y dice, ¿sabe qué? La semana que viene me como el mundo. Y hay otro un poquito más razonable y le dice, ¿sabe qué? Esta semana, déjame pensar esto. ¿Por qué? Porque está tomando decisiones no basadas en el impulso y los sentimientos, sino que quiere tener confirmaciones y convicciones más racionales para procesar los cambios. Y ambos grupos de personas, con ellos trata Dios. Gedeón es de este. Déjame ponerle un poquito de pausa a este proceso. Ok. Tiene que subrayar esto en tu Biblia porque es muy importante lo que voy a decir. Dice el versículo 15, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Subraya, pobre. Yo, subraya, menor. Es decir, que en él no hay los recursos para la tarea. Somos pobres. En él no hay nada intrínseco en su naturaleza, en la constitución de su ser, porque dice, yo soy el menor. Pero es a los que reconocen su pobreza y a los que son humildes para no exaltarse, sino aceptar su condición de menores, a los que Dios llama para grandes tareas. Porque puede ser que tú seas graduado de la universidad, pero ya dijimos en el retiro que cada uno de nosotros debe hacerse como insensato por el reino para llegar a aprender algo. Puede ser que tú tengas un negocio próspero, pero tú tienes que por el reino hacerte pobre para buscar la riqueza en Jesucristo. Puede ser que tú tengas fortalezas y estés bien plantado en la comunidad, pero tú tienes que presentarte delante del Señor como débil, para que tu fortaleza venga de Él. Y Él dice, esta es la verdad, el llamamiento es grande, hay garantía, pero yo reconozco que no puedo, porque soy pobre y soy el más insignificante dentro de mi familia. Al decir el menor, sabes que el grado de importancia y de significado en una familia está por el día de nacimiento, por el cumpleaños. ¿Cuál es tu cumpleaños? No, yo nací en el 63, ok. ¿Y tú? No, yo en el 67. ¿Y tú? No, yo nací en el 80. En el 80. Los más jóvenes, el menor, el más insignificante. Va Samuel a casa de aquel hombre que se llamaba Isaí. ¿Dónde están tus hijos? Bueno, ese que nadie ha contado con él, el menor, aquí nadie come hasta que no venga el muchacho. Oye, corre que esto se pone malo. Trajeron a David y ungieron ¿cómo se llamaba aquel muchacho? Esaú. Esaú tenía un hermanito que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hermanito de Esaú? Y del cielo vino una voz que dijo, ayúdeme, estoy cansado, ayúdeme. El menor será el Señor y el mayor servirá al menor. Amado, este es el patrón bíblico. A los vil, menospreciados,
necia de este mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen algo. Versión libre. Amado hermano, la primera tarea que le dio el Señor a Gedeón fue la siguiente. Voy a leer el versículo 25. Aconteció que esa misma noche, como que el Señor no se duerme. Le dijo Jehová: toma un toro del hato de tus padres y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y en lugar de, en sustitución de, edifica altar a Jehová tu Dios. Vamos a dejarlo allí por razón del tiempo, hermano. ¿Qué está diciendo? Primera condición para un cambio, la oración. Segunda condición, tiene que haber alguien que tenga un encuentro con Dios, reciba llamamiento y una identidad y respaldo de Dios. Tercero, hay que derribar los altares paganos. Todo aquello que es un sustituto de Dios, todo aquel refugio que no sea Jehová, todo aquel consuelo que no sea Jehová, toda aquella riqueza que no sea Jehová, toda aquella fortaleza que no sea Jehová, es un ídolo con diferentes nombres. Hay que sacrificarlo, hay que derribarlo, hay que destruirlo. La palabra del Señor más adelante en esos versículos dice: toma la leña del ídolo y con ella construye un altar. Y con lo que es tuyo, el toro de tu familia, ven y sacrifícalo sobre el altar. Aquí hay una conjunción de varios elementos espirituales. Primero hay que derribar el altar que está tomando el lugar de Dios. Pero para vindicar el lugar de Dios, se debe tomar entonces la madera del ídolo y poner a Dios en lugar del ídolo, porque Él es el único que merece la adoración. Tomaron la leña, la pusieron allí. ¿Saben lo que hacemos nosotros, los seres humanos en general? Normalmente hacemos al revés. Sacrificamos en el altar de la comodidad, en el altar del aplauso, en el altar de la opinión pública, en el altar del dinero, en el altar de cualquier otra cosa mundana, sacrificamos lo que es de Dios. Hay personas que sacrifican el ministerio en el altar del dinero. Hay jovencitas que sacrifican su testimonio santo a Dios en el altar de la aceptación de su grupo. Y el Señor está diciendo, eso lo han hecho hasta aquí. Pero si quieren participar en mi proyecto, si quieren ser usados por Dios en el cambio de Israel, tú tienes que ahora tomar tu ídolo y entregarlo y sacrificarlo en el altar que es de Dios. Así es como se hacen las cosas correctas. ¿Qué está tomando el lugar de Dios en tu corazón? Ven, tráelo al altar y sacrifícalo. Dios ha de merecer, de recibir toda la gloria siempre. Amado hermano, como que Gedeón no estaba muy convencido todavía. Él hizo esto, ¿ok? Hizo esto. Y preparó el ejército, porque la meta final era derribar a los madianitas y restaurar a Israel en su posición de privilegio en la región. Llega el capítulo 7 y por supuesto él está formando el mejor ejército que puede. Vamos a la batalla con un poderoso enemigo que hasta ahora nos ha metido a nosotros en las cuevas. Estamos saliendo de las cuevas, vamos a sumar cuanta gente podamos y armados hasta los dientes.
y en el versículo 2, capítulo 7, el Señor les da un comentario, así, sutil, a Gedeón. Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Debes contrastar esto con lo que Gedeón está diciendo aquí adelante, que le dije que subrayara. Él dijo, somos pobres y yo soy el menor. Aquí el Señor viene, ve un ejército y dice, ¿sabe qué? Yo cuento y son muchos. Yo no trabajo con fortalezas humanas. Miren lo que dice el Señor. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Esa es la razón por la cual el Señor escoge al insensato, al débil, al menospreciado, al indigno, para que toda la gloria sea suya. Y para que nosotros no caigamos en mayor desgracia, producto de nuestra vanidad humana. Y esta es la estrategia del Señor. Yo sé cómo filtrar a los hombres para la batalla. Antes de proseguir, déjenme abusar un poquito de su tiempo y de su atención. Dios no usa sin filtrar a los hombres. Él no está realmente tan necesitado de hombres y de mujeres como para que todos califiquen para ser usados en un cambio trascendental, sino que Él filtra a quien quiere usar. Y va a pasar un primer filtro. Mira, Moisés, perdóname, Gedeón, postea ahí en el perfil de la iglesia que los que tengan miedo, que cuando no lo vea nadie por la noche, que vayan para la casa. Imagínense, en una guerra diga el capitán, oye, los que tengan miedo que se vayan. ¿Usted se imagina? ¿Quién no tiene miedo? Por la noche se diezmó tanto del pueblo que yo me imagino que al amanecer Gedeón y al ver menos cabañas puestas en el horizonte, digo, esto se puso malo el Señor, esta estrategia no es buena. Y el Señor viene y le da un segundo comentario. Versículo 4. Gedeón, ¿no te das cuenta? ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Aún no es mucho el pueblo. Vamos a pasar un segundo filtro. Vamos a traer a estos hombres a que tomen agua. Yo te voy a decir allí a quién tú debes escoger. Yo me imagino que de ese momento hasta el lugar donde bebieron el agua, Gedeón dijo, bueno, vamos a ver cuántos llegan a tomar agua y después con cuántos me dejan. Dijo, los hombres que se agachen como perros a lamer en el agua, en despáchalos. Aquellos que toman esta actitud de llevarse el agua a la boca, no ellos bajar al agua, consérvalos. Y aunque esto pudiera ser un filtro simplemente para diezmar, tienen ellos una enseñanza de actitud de quienes van a pelear por Jehová. Aquellos que están desprovistos de atención, aquellos que están sumamente confiados, aquellos que tienen la debilidad de el confort o la falta de estructura personal para esto se tomaba como que y bajo, no, eso por la parte. Pero aquellos que son soldados, aquellos que tienen carácter, aquellos que tienen actitud, que saben a qué Dios lo está llamando, en qué se están enrolando, aquellos van a estar vigilantes. Y no se van a postrar, sino que van a llevar el agua, lo necesario, a su boca. Allí quedaron 300 hombres. Los famosos 300 hombres de Gedeón. Y ellos fueron a la batalla. Este fue el mandamiento que le dio Gedeón. Esta fue la orden que dio Gedeón. Versículo 17. Mírenme a mí y hagan como yo hago. Esto es liderazgo, hermano. Esto es liderazgo.
mírenme a mí. Lo que yo haga, ustedes hacen. No esté dispuesto a seguir a nadie, ni a un líder de grupo de vida, ni a ningún ministerio de evangelismo, ni a nadie que diga lo que tú tienes que hacer sin que él lo haga primero. El liderazgo no es una posición que se regala. El liderazgo es una influencia que se gana. Es una confianza que tú otorgas a quien tú quieres. No porque tenga un título, no porque tenga un local, no porque tenga un recurso, no porque tenga un talento. Aprenda esto, hermano mío. Nadie lidera tu vida sin tu consentimiento. Por tanto, la última toma de decisión para quién va a ser tu líder está en tu corazón. La persona puede tener el título, la experiencia, los años, pero al final tú no dejes que tu esposa, tus hijos y tu familia sigan a cualquiera. Tú tienes que decir, yo voy a ver su vida. Yo voy a ver cómo toma decisiones. Yo voy a ver cómo administra su casa. Y después, como él haga, haré yo. Y lo que no vea, por muy dulce que me cante la canción, no lo sigo. Gedeón dijo, como yo haga, después hagan ustedes. Así actúa Jesús. Jesús dijo, venid en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Mateo 9 dice, versículo 35, recorría Jesús todas las aldeas y ciudades, predicando el evangelio del reino, sanando toda dolencia en el pueblo, sanando también los quebrantados de corazón y libertando a los cautivos, los endemoniados. Capítulo 10, ¿cómo comienza? Entonces envió Jesús a sus discípulos de 2 en 2 a hacer la tarea que él hizo primero. Eso es liderazgo. Por eso el líder tiene que estar donde está la gente. Por eso el líder tiene que hablar primero, ir primero, servir primero. Porque el liderazgo es tú marcar con la iniciativa divina el rumbo, el paso, el compás, la dirección. Y tú no vas a llevar a la gente donde tú no has llegado primero. Ellos entonces dijeron así en el versículo 18, por Jehová y por Gedeón. Y en el versículo 20, por la espada de Jehová y por Gedeón. Y estuvieron firmes en su lugar. Miraron a Gedeón, Gedeón tocó trompeta, ellos tocaron trompeta. Gedeón gritó un voz de batalla y de guerra, ellos hicieron lo mismo. Y Jehová entonces puso turbación y miedo en el pueblo de Israel, de los madianitas, y ellos fueron destruidos. Y los 300 nada más tuvieron que descender para terminar lo que Jehová había empezado. Y suya fue la victoria. Aquí quiero hablarle finalmente de la última unidad que hace falta en la iglesia. Y es entre el liderazgo y la iglesia. Y es entre los pastores y la iglesia. Hemos hablado en estos días de la unidad que debe haber entre nosotros como comunidad de fe. Ahora tiene que haber una última unidad que conquistar. Y es entre tú como miembro de la iglesia y tus pastores. Tus pastores no van a poder hacer nada si tú no les sigues en lo que Dios les ha dado para hacer como visión para la iglesia y la comunidad. No puede haber indiferencia, amado hermano, en tu corazón. Cuando hay una carga, una compasión, una iniciativa divina en el liderazgo de la iglesia. Tienes que decir, por Jehová yo sigo a Gedeón. Y vamos a la batalla. Lo que el Señor ha puesto en tu corazón es voluntad de Dios, pues yo me sumo a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a la batalla. Si en última instancia una iglesia no se suma a su liderazgo espiritual porque le cree que viene de Dios, no habrá un cambio jamás. La indiferencia, la desconfianza que se ha sembrado en el tejido interior de la sociedad para los hombres, contra los padres, contra las figuras de autoridad y los líderes en cualquier institución,
esa desconfianza que te lleva a ti a ser indiferente a toda causa de justicia en el mundo, no puede estar en tu corazón, en la iglesia. La única forma que tú puedas tener un pastor o pastores o maestros que realmente te lleven a vivir cosas extraordinarias en el Señor es que en última instancia tú creas que su liderazgo viene de Dios y te comprometas en una amistad, en un servicio hacia ese liderazgo en el nombre del Señor. Tú tienes que decir, iglesia, por Jehová y por Gedeón vamos a cortar cabeza. Así viene el cambio positivo, amado hermano, y aquí termino. Las circunstancias pueden acabar con la esperanza en tu corazón, pero por muy difíciles que se pongan las circunstancias, por mucho que se derriban las familias, la sociedad, por mucho que las tinieblas avancen, como dice Romanos capítulo 13, la noche está avanzada. Por mucho que se pongan densas las tinieblas, tú tienes que creer que Dios te está llamando a hacer luz y que puede usar tu vida, tu matrimonio, tu familia para transformar las circunstancias donde quiera que tú estés. Tienes que creerlo. Inclina su cabeza, por favor. Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te estoy pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesús que aunque hoy nuestra fuerza sea poca, tu Espíritu nos asista y nos ayude para hacer una última decisión como un sacrificio agradable a ti. Que mis hermanos decidan hoy ser un instrumento de cambio. Que nuestros hermanos decidan hoy tener familias que cambian y son de influencia en la sociedad. Que los miembros de MCC, aunque digamos somos pobres, somos los menores, no tenemos fuerzas, somos pocos, puedan creerte a ti, puedan decidir ser una iglesia verdadera y auténtica a la cual tú usas para traer luz en las tinieblas y ser un instrumento de gracia para un cambio positivo espiritual en la sociedad. Padre mío, que no haya más indiferencia, que no haya más apatía, que no haya nada que estorbe responder a tu llamado, y que podamos nosotros decir amén a tu voluntad y podamos comprometernos contigo en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.